Muy buenas noches, sean bienvenidos al Banquillo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más para enterarse del acontecer nacional y de estas próximas elecciones que se vienen ya este domingo 20 de agosto. Para eso tenemos una entrevista muy interesante con una de las personas que pertenece al partido que este domingo va a disputar también la máxima magistratura del país, que es la Unidad Nacional de la Esperanza. Pero antes le doy la bienvenida a mi compañero Fernando Cibrián. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Emocionado, Brian, porque hemos estado aquí semana tras semana esperando este gran momento que se va a vivir el domingo, esta fiesta democrática y cívica, que es esta segunda vuelta electoral entre dos partidos políticos. Y como tú decías, hoy tenemos un invitado de honor que viene representando pues a una de estas fuerzas políticas, a uno de estos partidos políticos que va a disputar la presidencia, la alta magistratura del país, este domingo 20 de agosto. Yo quisiera darle la bienvenida al diputado electo por los municipios del departamento de Guatemala, León Felipe Barrera Villanueva. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias. Luis Felipe, buena onda, gracias. Ahí nosotros, yo fuera de cámara decía, León Felipe. Decía, no, es Fernando el que vamos a entrevistar, decía yo. Pero lo bueno es que vamos a platicar aquí varias cosas, ¿verdad? Sí. No vamos a cambiarte el nombre otra vez yo, pero vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Empezás, Fernando, ¿te parece? Sí, como es la primera vez que te entrevistamos, tenemos una pregunta ahí base que es, ¿quién es León Felipe en tus palabras? Bueno, soy un guatemalteco de corazón, comprometido con mi país. Soy un padre de familia, soy un hombre de familia. Tengo un hijo de 6 años, una esposa. Soy una persona que piensa primero en su familia y que quiere lo mejor para su familia. Eso implica mejorar las condiciones en las que nos encontramos en el país actualmente. Yo le quiero heredar un mejor futuro a mi hijo, así como mis padres en su momento hicieron su lucha para que yo tuviera un mejor futuro. Creo que es una responsabilidad seguir ese camino y lograr dejarles a mis hijos un mejor país, ¿verdad? Entonces soy una persona comprometida con mi país, con mi familia. Soy abogado y notario. Nunca he vivido de la política, ¿verdad? Sí me ha gustado la política. Creo que en la política es el lugar en donde se debe participar para hacer cambios. Y pues me he desempeñado a lo largo de mi vida profesional, en mi trabajo, en mi ejercicio privado, pero paralelamente a eso, siempre desde pequeño he creído en la política, he creído en la participación ciudadana, y por eso es que actualmente pues, sigo participando hoy activamente. Esta es mi 4ª participación política. ¿Verdad? En esta ocasión logré llegar al Congreso de la República, y pues hoy tenemos un compromiso y una responsabilidad de servirle al país y de trabajar por el país con responsabilidad, ¿verdad? Perfecto. León Felipe, ¿por qué te metes a política? O sea, una profesión que hoy es tan odiada por la población, que dice, ay no, los políticos. ¿Por qué echarse esa batuta encima de decir, sí, voy a pasar al frente? Mira, yo no creo que ser político, tal vez para algunas personas podrá verse como una profesión. Yo no, yo soy abogado. Okay. Me formé como abogado, me gradué, he ejercido 12 años mi profesión, ¿verdad? Me he formado y me he preparado para estar en estos espacios de poder en los que se puedan hacer cambios. Si uno quiere que algo cambie en la realidad política del país, pues tenés que participar y tenés que involucrarte, porque no hay otro. Todos podemos poner nuestro grano de arena en nuestra vida particular, en nuestra vida profesional, ¿verdad? Haciendo las cosas bien, siendo responsable, digamos en el caso familiar, con la educación de nuestros hijos, con inculcarles principios y valores. También en el ámbito profesional, pues lo mismo. Si vos tenés a un cliente, tenés una empresa, tenés que actuar con responsabilidad, ¿verdad? Yo veo más la política como un deber ciudadano, ¿verdad? Bueno, primero es un derecho, está reconocido por las leyes y por la Constitución. Pero yo creo que todo ciudadano que crea en los cambios, que crea en la posibilidad de un mejor país, pues la forma de lograrlo
fuera de estos, digamos, de otros ámbitos, es directamente donde se toman las decisiones. Incidir, tener una agenda y participar activamente para que se tomen decisiones pensadas en el país, pensadas en el Estado, en la gente. Entonces lo veo más como un deber ciudadano, como un interés en participar y que hayan cambios, proponer cambios para que, como te decía, la ciudadanía, el país, la población, pues tenga mejores condiciones, ¿verdad? Y pueda tener un mejor futuro. Así lo he orientado yo personalmente, mi participación política, se conoce el país, conocer la problemática, es decir, no es solo de llegar, pedir el espacio, ya estoy acá y ahora qué hago, no, tenés que prepararte, tenés que formarte para contribuir responsablemente a ese proceso de cambio en el país, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Fer tiene una pregunta ahí que la leo en sus ojos. Decime. Cuando estábamos dando la introducción, no mencionamos de que perteneces al partido Unidad Nacional de la Esperanza. Yo te quería preguntarte, ¿por qué a ese partido? ¿Por qué te afiliaste a ese partido? ¿Por qué perteneces ahí? Mira, primero porque creo que la Unidad Nacional de la Esperanza, primero históricamente es tal vez el único partido que tiene institucionalidad, ¿verdad? Es un partido institucional en el que vos podés tener la certeza de que tenés una proyección y que tenés las ideas y los planes y las propuestas claras, ¿verdad? Es un partido que ya hizo gobierno y que cuando hizo gobierno priorizó a la gente más necesitada. Fue un gobierno que hizo país, que trabajó para la gente. Yo me siento muy identificado con esa causa y con ese enfoque de participación política, con un enfoque social. La gente lo necesita, el país lo necesita. Entonces me identifiqué mucho con esa parte social de la Unidad Nacional de la Esperanza. Yo me he desempeñado profesionalmente también mucho en el ámbito económico, como te decía. Yo nunca he sido funcionario público, ¿verdad? Pero he servido al sector privado desde mi profesión. Conozco la agenda económica, conozco cuáles son los problemas que tienen las empresas, por ejemplo, para generar actividad económica, para que haya crecimiento económico, para ese intercambio comercial. Entonces entiendo las dos partes, me identifico con la parte social, creo en la parte social, creo que también para que exista desarrollo en el país tenés que trabajar de la mano de una agenda económica, tenés que incentivar la inversión, tenés que facilitar la dinámica de hacer negocios en el país, porque todo eso te genera empleo y el empleo te genera recursos y el recurso al final es una cadena, ¿verdad? En la que si vos tenés bien ajustado todo, el beneficio va a ser para todas las partes que intervienen en la sociedad. Entonces, yo actualmente identifiqué que la Unidad Nacional de la Esperanza, la institucionalidad, el enfoque social a través de los programas sociales, la experiencia que tiene una líder como la licenciada Sandra Torres, que conoce el Estado, que conoce el país, que conoce los problemas que tienen cada una de las regiones. Entonces me identifiqué mucho con todos estos elementos y por eso es que y esto es bien importante lo que te voy a decir, hoy la Unidad Nacional de la Esperanza es un partido renovado, con espacios abiertos, son espacios abiertos, hay espacios para participación política, prueba de ello es que yo hoy participo en la Unidad Nacional de la Esperanza, en un espacio ganador, gano la curul, ¿verdad? Y es un partido que me ha dado la apertura para hacer planes, para ser escuchado y para llevar las propuestas de la gente a la agenda que la Unidad Nacional de la Esperanza, a través de la licenciada Sandra Torres, está planteando como plan de gobierno. Lo que te iba a preguntar es parte de lo que estabas mencionando y es que quiero profundizar en eso. ¿Por qué la licenciada Sandra Torres? ¿Qué ves en ella, digamos, que decís vale la pena apoyarlo? Mira, primero, conocimiento del país. Segundo, conocimiento de la problemática que tiene el país. Tercero, propuestas claras. O sea, son temas concretos que se han impulsado a través de la licenciada Sandra Torres para hacer cambios estructurales en el país. Cuarto, el liderazgo. La licenciada Sandra Torres, a donde va,
es recordada como una persona que se involucró cuando fue primera dama en el gobierno del ingeniero Álvaro Colom y que trabajó para atender las necesidades de la población a través de los programas de cohesión social. Entonces, la licenciada tiene un liderazgo, tiene un conocimiento del Estado, ella sabe cómo funciona el Estado, sabe cómo funciona cada una de sus instituciones, ¿verdad? Entonces, aparte la he conocido, sé de su experiencia, sé de sus capacidades, de su formación, y estoy seguro que hoy el país, con la licenciada Sandra Torres, tiene el liderazgo y va a tener un gobierno que realmente va a estar para la gente y que va a saber gobernar porque tiene la experiencia, tiene la capacidad y tiene las propuestas y los planes de gobiernos concretos para atender las principales necesidades del país. Lo que hoy tenemos que cambiar lo tiene claro la licenciada Sandra Torres y ella lo ha impulsado desde sus propuestas de campaña. Ok, pero ¿tienes una pregunta o yo una que tengo ahí en pendiente? Si quieres, si la tuya es, dale tú con la tuya. Sí, Felipe, te quiero hacer una pregunta. Nos hablabas un poco ahí de tu vida profesional, abogado, sector empresarial. Estaba leyendo ahí unos tuitazos donde cuestionaba un poco qué tipo de diputados eran los que tenían cada partido que está en esta segunda vuelta. Una de las críticas que se hacía a Movimiento Semilla, que son diputados muy jóvenes. Ahí leí entre los comentarios, sí, pero que van a conocer de la vida, etcétera, etcétera. ¿Qué te diferencia vos como diputado de la UNE de los otros diputados del otro partido, por ejemplo? ¿Cuál es tu valor agregado, por ejemplo, digamos, para que la gente sí se lo pregunta? ¿Te parece? Miren, la gente puede tener la tranquilidad de que primero soy una persona con capacidad, con experiencia. Tengo 12 años de ejercicio profesional, donde he trabajado con las empresas, con todos mis clientes. Segundo, conozco la agenda legislativa. Yo te puedo decir hoy cuál es la agenda de estos 4 años. Por ejemplo, en materia económica, se aprobó la ley de leasing, se aprobó la ley de factoraje, se aprobó simplificación de trámites. La ley de simplificación de trámites. Te puedo decir que la ley de simplificación de trámites, si bien fue aprobada, hay un reto ahora para implementarla. Porque no es así nomás, ¿verdad? Exactamente, no solo ahí está la ley, ya entonces se resolvió, no, anda a ver los registros, anda a ver las instituciones. Entonces, conozco la agenda que se ha aprobado, conozco la agenda que se ha propuesto y por supuesto he participado en el planteamiento de la agenda legislativa de la Unidad Nacional de la Esperanza. Te puedo decir que es necesaria una ley de alianzas público-privadas para generar proyectos de infraestructura estratégica. Necesitamos carreteras, necesitamos entrarle a la Ley General de Infraestructura Vial, con algunos ajustes, por supuesto, ¿verdad? Entonces, te puedo decir ¿qué me diferencia? Mira, soy una persona profesional, pero un profesional que solo va a llegar ahí a aprender o a ver cómo funciona el Congreso. Yo sé cómo funciona la dinámica del Congreso, ¿verdad? Porque me he preparado, la he estudiado todas las leyes, toda la agenda. Te puedo decir que el otro proyecto político, por ejemplo, las propuestas que han planteado son propuestas que van a impedir y que van a boicotear el desarrollo económico. Es una agenda antiempresa, que hoy no quieran venir a decirnos que son proempresa o que van a... porque para muestra un botón, mira qué han presentado en los últimos 4 años, ¿verdad? Eliminando representaciones, espacios de participación, ¿verdad? Entonces, no digamos una agenda diversa que se ha propuesto, que hoy no pueden decir tampoco que no la han propuesto. Que no la han propuesto. También, ¿va? Ahí están en el Congreso, cualquiera se puede meter a ver la iniciativa de ley 61-57, ¿verdad? La ley va a ver cuál es la propuesta. Entonces, para aterrizarlo, te quiero decir, soy una persona formada, profesional, que sabe qué va a ir a hacer, que sabe cuáles son las necesidades en materia de agenda legislativa, que conoce cómo funciona la dinámica del Congreso y que sabe que tenemos que ser serios en nuestra propuesta y en nuestro trabajo legislativo. Así que yo me he preparado y voy a servirle al país, ¿verdad? Y a servirle en donde realmente hay necesidades puntuales y a generar desarrollo. Aquí no vamos a impedir que haya empresa, no vamos a impedir que haya inversión, al contrario, vamos a proponer esa agenda que incentive el crecimiento económico, de la mano también con el enfoque social, porque a las dos cosas hay que entrarles, hay que fortalecer la educación. Se pueden hacer salud, ambas juntas, decís. Claro, es más, no es solo que se puedan, se deben de hacer. El sector privado, ¿de qué me sirve? Yo te voy a hacer, por ejemplo, un empresario, ¿de qué le sirve que existan todas estas condiciones
creadas para que puedan formar empresas más rápido, para que puedan competir en mejores condiciones, si no tiene el capital humano capacitado, Claro. ¿verdad? Claro. O formado. Entonces, mira a nuestros hijos, mira a nuestros niños. Uno piensa que la pobreza solo está en el interior y en la Guatemala más profunda, pero por ejemplo, yo soy diputado electo por los municipios del departamento de Guatemala y vos vas a Choarrancho, vas a San Juan Zacatepeques, vas a Villanueva, vas a Misco y vas a encontrar extrema pobreza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esos niños, esas futuras generaciones van a poder contribuir y van a poder agregar valor a ese desarrollo económico? Tenés que trabajarlo paralelamente, de forma integral. Así es el desarrollo. Buenísimo. Claro, gracias, León Felipe, por tu respuesta. Nos tenemos que ir a corte. Entonces, vamos a corte y regresamos para tener más de esta entrevista. Vamos a regresar con una pequeña dinámica, así que no se despegue del Banquillo. Aquí en más esté y síganos en redes sociales como El Banquillo GT. Regresamos en breve. Regresamos aquí al Banquillo de Más TV. Estamos teniendo una entrevista informativa aquí en el panorama, en el contexto de la segunda vuelta electoral con el diputado electo por la Unidad Nacional de la Esperanza, el diputado electo León Felipe Barrera Villanueva. ¿Cómo te la estás pasando? Súper, bien. ¿Aquí o en la campaña? En los dos, en los dos. En ambos bien. En ambos bien, Sí. Perfecto. Bueno, vamos con una pequeña dinámica, ¿te parece, Brian? Para ir rompiendo un poquito el hielo. Te vamos a ir haciendo un poquito de preguntas de lo que te gusta para que la población también te conozca un poco más. Sí. Por ejemplo, cuando te toca ir de campaña, ahorita pues te toca salir un poquito más de la ciudad, entonces, ¿qué música te gusta escuchar en el carro cuando toca ir a un lugar lejos? Mira, oigo de todo, escucho de todo, depende de mi estado de ánimo, ¿verdad? Desde Pink Floyd hasta Peso Pluma, vamos. Entonces, Hasta Peso Pluma. La chaviza de ahora solo ese tipo de cosas se escucha también, ¿va? Uno Sí, se tiene que no, depende del estado de ánimo y todo, Depende del estado de ánimo. pero sí, mira, mi música favorita es el rock alternativo, música de los 80s, Guns N' 90s. Roses. Vamos más atrás, los Doors, Queen, Bon Jovi. de todo un poco. Buenísimo, Sí, buena claro. música. Ahora, un libro que te guste, que querrás recomendarle ahí a la audiencia que digas sí o sí lo tienen que leer ahí en casa. Bueno, mira, está El Mercader de Venecia. Me parece me parece una excelente lectura con un gran mensaje y que te hace pensar mucho, ¿verdad? Puedo recomendar El Mercader de Venecia. Para los que estudian Derecho y los que quieren conocer mejor en este contexto cómo funciona el Estado, cómo funcionan los sistemas electorales, les recomiendo un libro que se llama Ingeniería Constitucional Comparada, de Giovanni Sartori. Él hace un ensayo, un repaso de los diferentes sistemas electorales, desde sistemas presidencialistas hasta sistemas parlamentarios, y hace un ejercicio bastante aterrizado porque te plantea, hace un estudio concreto de sistemas de distintos países. Ahí, por ejemplo, él aborda mucho, a mí, que es uno de los, de lo que él expone en su libro, es uno de los sistemas de elección que más me llamó la atención, que es la elección de voto por preferencia, ¿verdad? Que en algunos países... ¿Lo vas a apoyar desde el Congreso? Mira, yo creo que sí necesitamos reformar la ley electoral y de partidos políticos. Creo que no estamos listos para un sistema así todavía. Un sistema de elección de preferencia en el que vos inmediatamente cuando estás votando elegís cuál es tu primera opción, pero si no fuera esa, elegís cuál es tu segunda opción y así los vas estableciendo cuando ejerces tu voto. Creo que todavía no estamos listos para dar ese paso. Pero sí creo que hay muchos temas que hay que entrar a la ley electoral y de partidos políticos. Buenísimo. Seguimos en materia de la entrevista, Fer. Sí. Si querés, hablando ya de leyes y de todo eso, ¿cuál sería tus ejes de tu agenda legislativa? Mira, creo que te diría que son dos ejes. Primero la parte económica, primero la parte social y después la parte económica. La parte social, creo que hay que atender muchos temas como la ley
del alumbrado público municipal, hay que regularla. Hoy tenés muchas comunidades en las que se paga más de alumbrado público que lo que pagan de consumo, ¿verdad? Porque el cobro actualmente es discrecional, ¿verdad? Entonces los alcaldes fijan la tasa y en algunos lugares pues es excesiva o sobrepasa. Hay lugares donde pagan 70 quetzales de alumbrado público y 30 quetzales de consumo y la gente no tiene ni alumbrado público, ¿verdad? Son temas que hay que atender, son temas a los que yo le entraría inmediatamente. Fortalecimiento de los programas del adulto mayor, por ejemplo. Tenés pensiones ahorita que son de hambre, que son realmente ya no alcanzan 400 quetzales. ¿De qué les sirven? Hay que tratar bien a las personas adultas, a las personas mayores, ¿verdad? Y en el enfoque de desarrollo económico hay que seguir con la lupa en la implementación de todas estas leyes que les hablaba. Por ejemplo, la ley de simplificación de trámites administrativos. Todavía ahí la ley establecía algunos plazos de implementación. Creo que hay que continuar con ese trabajo desde el legislativo de fiscalización para verificar que las instituciones estén incorporando los modelos que propone la ley para agilización de trámites y de gobierno electrónico. Y también entrar en las reformas de la ley de alianzas público-privadas para que se pueda implementar verdaderamente la ley y que pues básicamente no todo tenga que pasar por el Congreso, porque para que puedan haber proyectos de desarrollo de infraestructura estratégica de forma más ágiles, más rápidas, hay que entrarle también a la Ley General de Infraestructura Vial, ¿verdad? Priorizar algunos, creo yo, que priorizar el tema, principalmente el tema logístico, las rutas principales, puerto a puerto, frontera a frontera, darle movilidad al país, ¿verdad? Creo que por ahí va la agenda legislativa. Creo que tenemos que tener una agenda, pero tampoco tenemos que sobreregular, ¿verdad? Pero sí tenemos una agenda concreta, clara, que ha sido planteada. Estamos planteando también la estandarización del UCI, ¿verdad? A 2 por millar. Creemos que eso también va a aliviar la economía. Tenemos también la eliminación de algunos de los impuestos a los productos de la canasta básica, por ejemplo. Entonces, hemos trabajado en una agenda legislativa integral, teniendo el eje social y teniendo también atendiendo el eje económico y infraestructura. En ese sentido, sí. ¿Qué comisiones te ves integrando en esta legislatura que viene? Mira, yo creo que donde pueda servir mejor, por supuesto. A mí personalmente me gustaría contribuir desde la Comisión de Economía, por ejemplo, en la Comisión también de Comunicación, en la Comisión de Salud, la Comisión de Educación, ¿verdad? Hay varias que me llaman la atención, pero... ¿Cuáles serían las ventajas si tuvieras la presidencia de su lado, digamos, que ganen el objetivo? ¿Cuáles serían las ventajas de estar en esa coordinación, digamos, presidencia, Congreso? Primero que lo más importante es que empataríamos la agenda del Congreso con la agenda del Ejecutivo, ¿verdad? Tenemos una bancada sólida, una bancada fuerte y creemos que nuestra agenda está para que diputados incluso de otras bancadas contribuyan, se sumen. Es una agenda de país, es una agenda de la UNE, claro. Nosotros la impulsamos, pero al final es una agenda pensada en el país. Entonces, tener a la presidencia, en la presidencia, la licenciada Sandra Torres, pues nos va a permitir tener una coordinación directa con el Ejecutivo, tener el apoyo desde el Ejecutivo para que podamos tener, para que podamos empujar los temas de la mano de las propuestas y de los planes de gobierno, ¿verdad? Creo que es bien importante tener esa coordinación, ir en la misma línea. Pues al final nosotros lo que tenemos es una agenda de país, es una agenda pensada en el pueblo, pensada en la gente, pensada en los distintos sectores sociales. Entonces la ventaja de eso es que vamos a tener el mismo norte. En una misma vía. En una misma ambas vía. Instituciones. Exacto, y eso va a facilitar mucho porque Buenísimo. No solo es aprobar leyes, ¿verdad? También hay que implementarla, lo que hablábamos. Y fiscalizar. ¿Y quién la implementa realmente? ¿El Ejecutivo o las instituciones del Ejecutivo? Fer, te veo ahí una pregunta. Sí. ¿Cómo ves este 20 de agosto? ¿Qué prevés para este 20 de agosto? ¿Cómo ves las movilizaciones? ¿Crees que va a salir gente a votar? ¿Crees que va a haber mayor abstencionismo?
¿Cuál es tu planteamiento para este 20 de agosto? Mira, yo creo que hemos hecho un trabajo desde el partido bastante responsable, bastante fuerte. Ha sido una campaña con mucha desinformación y con mucho ataque hacia la UNE. Pero yo creo que la gente hoy entiende que esa desinformación pues es parte de lo que nos tiene como estamos hoy, y que tiene más claridad, tiene más acceso a información, puede validar mejor la información. Entonces yo creo que hoy tenemos un electorado que entiende que es un momento histórico en el que el país está en juego y que el 20 de agosto, el próximo domingo, nos estamos jugando el futuro de nuestro país. Y hoy tenemos dos proyectos. Tenemos un proyecto de desarrollo que tiene propuestas de desarrollo, que es la UNE con la licenciada Sandra Torres, ¿verdad? Y tenemos otro proyecto que lamentablemente pues, se ha radicalizado mucho. Es un proyecto que tiene planteamientos radicales. Nosotros pues, promovemos la protección a la familia, a la vida. El otro proyecto no, falta ver la ley que te comentaba, la 6157. Entonces, creo que la gente ya distingue, tiene esa claridad de que este es un proyecto que está basado en principios y valores, y principalmente que tiene una agenda pensada en la gente, una agenda concreta, un plan de gobierno concreto, y hoy la gente creo yo que está más consciente de ello. Entonces veo un domingo, yo espero que se haga una fiesta cívica, siento el ánimo de la gente, a pesar de que generalmente en todos los procesos hay bastante descontento. Yo hoy veo a la gente muy motivada a salir a votar. Nosotros la recepción que hemos tenido en los municipios, en el interior del país, en cada una de las regiones, es muy positiva hacia la licenciada Sandra Torres. Hay un reconocimiento de ese liderazgo y de esa experiencia. Creo yo que eso va a marcar la diferencia el próximo domingo. Yo hago un llamado también a la gente a que platique con sus amigos, con sus familias, ¿verdad? Para que llamemos el voto para la Unidad Nacional de la Esperanza. Hoy no es la Unidad Nacional de la Esperanza realmente. Hoy es el país, es Guatemala. Y la Unidad Nacional de la Esperanza es el proyecto político que tiene los planteamientos y la gente correcta para trabajar. Hoy nosotros tenemos 17 distritos con gente renovada, cuadros nuevos, cuadros profesionales, cuadros bien formados, ¿verdad? Entonces con experiencia. Y creo que la propuesta de la UNE es una propuesta bastante fresca, de la mano de lo que se ha hecho bien en el pasado, con programas sociales, con atender las necesidades de la población. Entonces, creo que la licenciada Sandra Torres es la opción de país. Justamente por ahí iba mi pregunta, León, digamos, bajo el punto de vista de que votar por uno implica no votar por el otro. ¿Por qué se debería votar por Sandra según tu criterio, ya que, bueno, estás en ese partido? Lo hemos preguntado también a los otros, ¿por qué votar por ellos y no por la licenciada Sandra, digamos? Entonces, pues en este caso, ¿por qué votar por Sandra Torres? Y la UNE, digamos. Mira, primero porque lo que te decía, la licenciada Sandra Torres es una persona que conoce el país, conoce la problemática del país, tiene la experiencia, ¿verdad? Y tiene la voluntad política para hacer los cambios que se necesitan. Y la gente lo reconoce. La gente en campo lo reconoce, se siente identificado con la causa de la licenciada Sandra Torres y ve en esa experiencia y en esa capacidad, ve la opción para que en estos 4 años rescatemos al país y logremos generar desarrollo. Creo que hoy es lo que el país necesita, una propuesta política, un gobernante que, valga la redundancia, le dé gobernabilidad al país, ¿verdad? Pero esa gobernabilidad implica gobernar con los sectores, gobernar con la población, con los maestros, con el sector sindical, ¿verdad? Aquí el país lo que necesita es unidad, necesita diálogo, pero liderado con responsabilidad, ¿verdad? Entonces creo que la licenciada Sandra Torres representa hoy esa opción de cambio para el país. Y ya está demostrado. Está demostrada su capacidad, está demostrada su experiencia y su conocimiento, ¿verdad? Y al decirte que está demostrado, no son solo palabras al aire, vos lo ves en el campo, lo ves en el terreno. Especialmente con la población
más necesitada, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Fer, estamos terminando prácticamente. Justamente. Para aterrizar la entrevista, León, tenemos ahí una pequeña dinámica. Sí. Te vamos a dar un par de palabras y tú nos dices lo primero que se te venga a la mente. La única regla que tenemos es que si te decimos, por ejemplo, Joe Biden, no nos digas solo, presidente de Estados Unidos, sino lo que tú consideres de la persona. ¿Ok? Entonces, comenzamos. ¿Ok? Unidad Nacional de la Esperanza une. La opción para el próximo domingo 20 de agosto. Ok. Bernardo Arévalo. Un diputado uruguayo. Bueno, recordando ahí el debate. León, digamos, Sandra Torres. Capacidad, experiencia demostrada y liderazgo. Okay. Ciudad de Guatemala. Necesitamos trabajar en mucha infraestructura, necesidad de atender problemas bien puntuales como agua potable, salud e infraestructura. Domingo 20 de agosto, elecciones generales. Fiesta cívica, un día de mucha responsabilidad para todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Salgamos a votar y salgamos a votar por la opción correcta, que es la opción de la licenciada Sandra Torres. Okay. Romeo Guerra. Una persona con conocimiento, con capacidad y con liderazgo. Okay. Ahora te pregunto por Karin Herrera, que es la vicepresidenciable por el partido. No sé quién es ella, salvo lo que he escuchado de la campaña, ¿verdad? Pero desconozco, no sé cuál es su experiencia o su trayectoria. Okay. Congreso de la República. Un espacio de participación política en la que hay que trabajar con responsabilidad, en una agenda clara de país y donde se debe consensuar para aprobar los proyectos que necesita la población, las necesidades legislativas para resolver problemas y mucha fiscalización para ver que en instituciones del Ejecutivo se hagan las cosas bien. Termino con Guatemala como país. Un país lindo, un país con gente hermosa y con grandes oportunidades y con grandes recursos para salir adelante. Buenísimo. Leo, tenés ahora tu oportunidad para dirigirte a la gente que nos escucha en los diversos departamentos donde llega nuestra señal y en las redes sociales para que el mensaje que querrás darles pues lo puedas hacer libremente. Gracias, Brian. Quiero decirle a toda la población guatemalteca que el próximo domingo tenemos una gran responsabilidad con el país. Es un momento histórico, es una fecha histórica, porque de nuestro voto depende el futuro de nuestras próximas generaciones, de nuestros hijos. Les quiero hacer un llamado al voto, a que creamos en la Unidad Nacional de la Esperanza, en la experiencia, en la capacidad que tiene la licenciada Sandra Torres. Yo soy testigo de esa capacidad y de esa experiencia y sé que es la única opción este domingo para que los próximos 4 años todos los sectores sociales, la ciudadanía, la población, las mujeres, los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, tengan bien atendidas sus necesidades. Nosotros tenemos el compromiso de que vamos a trabajar para ustedes y de la mano de la licenciada Sandra Torres va a haber orden y transformación en Guatemala y vamos a tener un mejor país. Así que muchas gracias. Leo Felipe, te lo agradezco mucho. Brian, muchas gracias. Muchas noches. Leo Felipe. Y a ustedes muchas gracias por vernos. Y recuérdense que este domingo tenemos una cita con Guatemala para ir a votar, para elegir a nuestros próximos gobernantes. Así que a ustedes muchas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo del proceso electoral. Muy buenas noches, que descansen.